buenos días, amigos. Estamos en tu programa Cuento Contigo. Yo soy la señora Nena Torres. Y a toda la comunidad Cuento Contigo que está iniciando en este momento con nosotros, tenemos a Alejandro Sada. Fíjense, él es un joven que ha dedicado su vida, ¿verdad, Ale? Ha dedicado su vida a vivir, a conocer y se enamoró del Papa Benedicto XVI. Entonces, fíjense, yo les voy a hacer una pregunta a todos nuestros amigos, comunidad Cuento Contigo. A ver, fíjense bien, ¿qué imagen tienen ustedes de Benedicto XVI? ¿Conocen su vida realmente? ¿O estamos influenciados por la película de Netflix? Porque la película ha tenido muchísima gente que la ha visto y se ha quedado con esa imagen del Papa. Entonces, fíjense, les voy a presentar a Alejandro. Alejandro es doctor en filosofía, es escritor, es profesor investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana. Y se ha dedicado, bueno, yo te quiero hacer una pregunta a lo mejor indiscreta. No, Cuando tú empezaste a hacer tu tesis, pues realmente dijiste, ay, pues ¿de qué hago la tesis? ¿De qué la hago? Como lo hacemos todos, ¿no? Ay, pues fíjate que Benedicto XVI, pues a lo mejor es bueno el tema. ¿Y ahí empezaste con él y de ahí te enamoraste? ¿O fue una decisión desde antes que dijiste, me encanta este papa y voy a buscarlo? O como todos hacemos a la hora de la tesis, ¿de qué haré la tesis? ¿Qué le gustará más a mis profesores para que me pasen? A ¿Cómo mí, fue eso? sí, en mi caso, se reunieron dos vertientes, dos líneas, y cuando vi que se cruzaban y se formaba un punto claro, en ese momento lo decidí. La primera es, yo quería hacer una tesis dedicada al tema de la relación que hay entre fe y razón. O sea, cómo se relaciona la razón humana, las preguntas filosóficas, con la fe en algo que es más grande que la razón, en una revelación que no es conclusión de nadie, que supuestamente se supone que Dios habló y Dios dijo algo y la tradición conserva eso que Dios nos ha revelado. ¿Qué le pasa a la razón cuando se enfrenta a una revelación? Entonces esa era mi pregunta, de verdad, una pregunta genuina que me inquietaba como filósofo, que me inquieta como pensador. Y también yo conocía por otra parte el pensamiento de Joseph Ratzinger, ya lo había leído bastante, y sabía que para Joseph Ratzinger, por un lado, la filosofía es tremendamente importante. O sea, él incluso llega a decir que en los primeros siglos del cristianismo, la filosofía, la razón humana, es la carta de presentación para el cristianismo naciente, para distinguirse de las religiones paganas en su tiempo. Entonces, para Joseph Ratzinger, la filosofía es un elemento esencial que no se puede separar de la fe. Y reflexiona él abundantemente sobre eso, precisamente, sobre qué le ocurre a la razón humana, a la filosofía, cuando se encuentra con la palabra de Dios. ¿Qué tanto tiene que transformarse o reformularse el método filosófico una vez que hace contacto con esta palabra revelada? Entonces, yo sé que es un autor no solamente brillante como teólogo, sino además increíblemente influyente para el siglo XX, que ha escrito abundantemente sobre esto, y en ese momento decido hacer mi tesis sobre la naturaleza de la filosofía en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Y respondiendo a esta pregunta, ¿qué le pasa a la filosofía cuando se encuentra con una revelación? ¿Cómo se transforma por dentro también el quehacer filosófico una vez que el filósofo adquiere o tiene fe, ¿no? Porque esto uno no puede simplemente separar su fe y decir, bueno, voy a poner entre paréntesis lo que creo y voy a hacer filosofía pura, ¿no? Eso es algo artificial que no es real. En realidad pensamos con fe y pensamos con nuestras preguntas que nos aquejan como humanidad desde el principio de la historia de la filosofía, pero la fe no se puede simplemente separar. Eso fue lo que a mí me llamó la atención y decidí por eso hacer mi tesis sobre la filosofía en el pensamiento de Ratzinger. Muy bien, pues la fe puede variar, la palabra fe es una palabra que tiene pues muchas acepciones, ¿no? ¿Fe en qué? La Claro. fe. Pero entonces vamos a hablar hoy del Papa. Fíjense bien, nos va a hablar Alejandro de Benedicto XVI, el Papa emérito, el Papa número 265, que el 31 de diciembre del 2022 fue el día que él murió. Fíjate, Ale, en lo que yo estuve investigando para poder estar más o menos enterada de todo lo que tú nos ibas a platicar, leí y vi que el Papa era considerado el Rottweiler de Dios, es decir, como un alemán que defendía de corazón a Dios.
Entonces, y me encantó a mí que él hubiera sido el que defendió de alguna manera muy grande a todos, pues dijéramos a los niños, a todo lo que había sucedido en el mundo de la iglesia, y que le declaró la guerra a Maciel y que hizo cosas muy grandes que otros papas o que la iglesia no se había atrevido. Sin embargo, para mí eso fue una de las cosas que me llamó más la atención de él. Entonces, ¿por qué se le llama el Rottweiler de Dios? Joseph Ratzinger, como prefecto para la congregación como la doctrina de la fe, recordemos que esta congregación, esta prefectura, es la encargada de custodiar doctrinalmente la ortodoxia, la recta doctrina dentro de la iglesia. Por eso tiene la responsabilidad muchas veces de corregir opiniones equivocadas o opiniones que no van de acuerdo con el depósito de la fe desde hace 2000 años. Entonces, esto siempre es una postura pues controvertida y dura en cierto sentido. Ahora, a mí me gusta entender a Joseph Ratzinger como guardián de la fe, y en ese sentido, si pensamos que los Rottweilers son perros guardianes, bueno, pues habría que decir, es un guardián y no me afecta que se le diga el Rottweiler de Dios. No obstante, en la prensa alemana, donde surgió sobre todo este título, tenía un tono peyorativo, ¿no? Un tono burlón en contra de un tipo rígido, ¿no? Que no es capaz de evolucionar, que no es capaz de entrar en diálogo con el mundo moderno. Entonces, por eso yo simplemente haría ese matiz. Hay un libro que salió recientemente que se llama, bueno, en inglés, ¿no? Pero es Benedicto XVI, Benedict XVI, una apreciación protestante. Y es muy bonito ese libro porque escriben puros teólogos protestantes, o sea, puros teólogos no católicos. Y hay uno de ellos que precisamente reflexiona sobre este título que se le dio a Ratzinger, el Rottweiler de Dios, y termina diciendo que es un tanto impreciso, y me gusta lo que hace al final. Dice, Joseph Ratzinger es más bien un border collie de Dios, estos perros pastores que son los mejores perros pastores, pero son nobles, son gentiles, son alegres, son amigables. Entonces creo que esta vuelta o este giro que da el teólogo protestante es muy atinada. Me gustaría más pensar en Joseph Ratzinger como en un border collie, que es un pastor, que además es un pastor que acompaña al pastor, ¿no? Si el pastor, con mayúsculas, el gran pastor de la iglesia es Jesucristo, Joseph Ratzinger no asume el protagonismo, sino que sirve como perro pastor, como pastor acompañante al pastor y ayuda al gran pastor como un perro amigable y dócil y abierto y que dialoga y que no es violento y que no es, en fin, que no es rabioso, ¿no? Que no es feroz en ese sentido. Entonces, bueno, es un giro a esto, una nueva propuesta para pensarlo mejor como Border Collie que como Rottweiler. Muy bien. El Papa Benedicto XVI fue calificado como poco carismático. Después del carismático Juan Pablo, pues viene él y se encuentra con algo tan difícil, ¿no? Y que al mundo le encanta la forma de ver. O sea, un papa carismático es algo para nosotros maravilloso. Y un papa no carismático, pues no nos encanta porque dices, no, como que no tiene lo que tenía el otro y empiezan todas las comparaciones. Ya. Pero lo que importa del papa Benedicto XVI, ¿qué es, Ale? ¿Qué es lo A ver, importante? Su pensamiento, ¿qué es lo que te atrajo a ti de manera tan grande, ¿no? Ese sí, creo que es, pensamiento de Ratzinger que te atrajo, ¿por qué te gustó leerlo, seguirlo, conocerlo y luego creo que vale, aplicarlo en vale tu la pena, pensamiento de vida? me parece que vale la pena reflexionar un poco sobre su vida y entender de dónde viene Joseph Ratzinger. Y después podemos comentar, si te parece bien, nena, algunas de sus grandes ideas y de sus grandes enseñanzas que son las que terminaron por atraparme, ¿no? Después te puedo contar alguna anécdota porque, de mi examen profesional, ¿no? Porque una de las críticas que recibí es que yo había sido poco crítico con Ratzinger. Bueno, ya te diré ahora qué les contesté yo en el tribunal a los que me examinaron. Pero Joseph Ratzinger, a diferencia de Juan Pablo II, es desde el principio un apasionado académico, un profesor universitario. Juan Pablo II, acordémonos de que él era bueno, era un filósofo, por supuesto, pero él quería ser en su juventud actor, era un tipo que estaba listo para salir a la escena con un lenguaje corporal impresionante, con una presencia fuera de serie. Joseph Ratzinger
se acerca a las aulas de las grandes universidades alemanas, llama la atención que es muy joven, que no es un profesor entrado en años, sino que llega como una especie de luz jovencita ahí, con movimientos algo torpes, sin saber muy bien cómo hacer una presencia imponente en el público, más bien de forma un tanto extraña, pone las manos sobre su cabeza, se pone así en un atril y empieza a dar una lección, una clase que atrapa a una cantidad masiva de estudiantes. En promedio, llegaban a haber 600 estudiantes en las aulas cuando hablaba Joseph Ratzinger, el joven profesor. Ahora, Joseph Ratzinger, es verdad, sus movimientos son algo extraños porque es un tipo que no es de escena, ¿no? Es de intelecto. Se acercaban los estudiantes a ver el atril, a ver qué había estado leyendo y se quedaban con cara de asombro de que no había escrito nada ahí, de que Joseph Ratzinger hablaba como si estuviera leyendo un libro en su mente, pero sin estarse basando en ningún guión en realidad. Entonces es un profesor por vocación y al principio ese es su proyecto de vida. Él quiere ser un teólogo y quiere dedicarse a los libros, al estudio, a la cercanía con los alumnos y poco a poco la vida lo va llevando por rutas distintas. El primer gran cambio de la vida de Joseph Ratzinger, podríamos decir, bueno, vamos a hablar un poco antes de ese cambio de su participación en el Concilio Vaticano II. Juan XXIII anuncia a finales de los 50 un concilio ecuménico universal de la Iglesia Católica y deja al mundo con la boca abierta, porque no es poca cosa hacer un concilio de ese tamaño. Inmediatamente empiezan los preparativos y en ese entonces había un cardenal muy importante, uno de los grandes protagonistas del concilio, que era el cardenal Frings. Y el cardenal Frings escucha que hay una luz en Alemania, un joven teólogo erudito, y decide ir a una de sus pláticas a escucharlo. Y el cardenal Frings queda impresionado por el joven Joseph Ratzinger y lo invita a escribir un texto en el que se dialogue sobre la relación que existe o la forma en la que la Iglesia puede dialogar con el mundo moderno. ¿Cómo es el mundo de nuestro tiempo? Esa es la pregunta que Joseph Ratzinger tiene que responder en ese texto. ¿Cómo es el mundo actual? Ahora, ese texto era una clave para el concilio porque una de las grandes misiones del concilio era entablar un diálogo con el mundo fuera de la iglesia, es decir, poner a la iglesia a dialogar con el mundo de los no creyentes. Así que conocer el mundo, conocer la sensibilidad, conocer las formas de pensamiento de la realidad contemporánea era fundamental para poder hacer un buen diálogo en nuestro tiempo. Así que Joseph Ratzinger escribe un textito brillante y ese textito se publica a título del cardenal Frings. Pasaron muchos años para que supiéramos que que el texto no había sido escrito por Frings, sino que había sido escrito por Ratzinger. El texto llega a manos de Juan XXIII, ni más ni menos, y Juan XXIII manda a llamar al cardenal Frings. El cardenal Frings, al principio, cuenta que pensó que le iban a llamar la atención porque el texto es muy audaz. Joseph Ratzinger es un pensador muy audaz. Y Frings decía, ya me van a cortar el cuello aquí, lo decía en plan de broma, ¿no? Pero cuando Juan XXIII recibe a Joseph Ratzinger, recibe al cardenal Frings, le dice, qué bella coincidencia de pensamiento. Has dicho en este texto lo que yo hubiera querido expresar y no he sabido cómo hacerlo. El cardenal Frings le confiesa a Juan XXIII, la verdad es que yo no lo escribí, su santidad, lo escribió un joven teólogo alemán que se llama Joseph Ratzinger. Y Juan XXIII dice, bueno, no importa, lo que importa es que usted lo firmó, lo que significa que usted aprueba estas ideas. Igual yo tampoco escribo mis encíclicas, pero sí las firmo. Esta es una anécdota que se ve, ¿no? Cómo hasta dónde llega Joseph Ratzinger en el Concilio Vaticano II, y esto es solo el inicio. El cardenal Frings decide invitar a Joseph Ratzinger como su perito teológico, como el teólogo que lo va a asistir a lo largo del concilio, y es ya bien sabido que Joseph Ratzinger participó en un montón de comisiones en el concilio y fue muy influyente en la elaboración de varios de los textos más importantes. Si hubiera que elegir alguno, yo diría, bueno, dos. Yo diría el texto Gaudium et Spes, que es precisamente el que plantea cómo debe de entablarse un diálogo entre la iglesia y el mundo moderno. Joseph Ratzinger tuvo mucho que ver en ese texto, incluso en la elaboración de párrafos enteros. Y después, el texto sobre la revelación. ¿Qué es la revelación? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde viene? ¿Cómo entenderla? También en ese texto Joseph Ratzinger fue muy influyente. Entonces, esto hizo que Joseph Ratzinger se convirtiera en un teólogo, podríamos decir, mundialmente conocido, su participación en el concilio. En 1968 lo invita Hans Küng, que después será como su rival, tendrán un pique ahí, pero lo invita Hans Küng a la Universidad de Tubinga.
bueno, Hans Küng es el que lo propone, más que lo invita, pero lo propone y es el que abre la puerta para que Joseph Ratzinger se vaya a dar clases a la universidad más importante del momento. La Universidad de Tubinga es como la panacea de la teología, tiene su facultad de teología católica, su facultad de teología protestante, y ahí alternan un semestre da clases Küng, un semestre da clases Ratzinger. Cuando da clases Küng, Ratzinger empieza a escribir un libro que es fundamentalmente un comentario al credo. Se llama Introducción al Cristianismo. Y el libro se publica y se dispara como un bestseller. En un año se reedita 10 veces, se venden más de 50,000 ejemplares, causa una sensación, porque es una nueva forma de entender la fe cristiana, muy, muy fresca, muy rica, muy nueva, con nuevos aires. Y entonces, este libro o lanza a la fama en el mundo teológico ya en grande a Joseph Ratzinger. Para entonces Joseph Ratzinger ya es un teólogo famoso. Cuentan también una anécdota sobre este libro, y es que el filósofo Joseph Pieper, un filósofo alemán que daba clases al mismo tiempo que Ratzinger en la Universidad de Münster, le regala a Juan Pablo II una copia de Introducción al Cristianismo de Joseph Ratzinger. Y Juan Pablo II, a raíz de la lectura de ese libro, decide llamar a Joseph Ratzinger como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la prefectura más importante pues, de la curia, de los organismos del Vaticano. Entonces, Joseph Ratzinger, con su sentido del humor, le tenía un ligero rencor, pero un rencor humorístico, de amigos. Por tu culpa, Juan Pablo II me llevó a Roma a ponerme a trabajar allá en cosas de la fe, ¿no? En la prefectura de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Bueno, el primer gran cambio que ocurre en la vida de Ratzinger es en 1977, cuando lo consagran obispo. ¿Por qué? Porque esto sí que le da un giro de 180 grados a su proyecto de vida. Su proyecto de vida es la teología, los libros, las universidades, los alumnos, en fin. Este es lo que él tiene en mente, así se quiere gastar la vida entera. Y resulta que Pablo VI, el Papa entonces, lo nombra obispo. Ser nombrado obispo es algo muy radical. Eso es como un cambio de vestido existencial. ¿Por qué? Porque el obispo es el descendiente de los apóstoles. Eres ahora un pastor más que un teólogo. Aquí hay una cercanía entre Joseph Ratzinger y el gran San Agustín, uno de sus santos favoritos, el gran San Agustín del siglo IV y del siglo V, porque San Agustín ya sabemos que es quizá, junto con Tomás de Aquino, el gran intelectual del cristianismo de todos los siglos, ¿no? Pues San Agustín, cuando quiere dedicarse a la contemplación, al estudio, a los alumnos, a los libros, es nombrado obispo también, y con un gran pesar acepta ser obispo, porque bueno, interpretan ser obispo como una carga alegre, una carga que uno lleva con gusto, sí, porque es un servicio, pero no deja de ser una carga que en principio no se corresponde con mis proyectos originales, ¿no? Entonces, Joseph Ratzinger dialoga, él cuenta en sus memorias, cómo dialoga con su director espiritual y siente que se le cae la guillotina encima. Es que yo no soy obispo, yo no soy pastor, yo soy teólogo, yo soy profesor. Y por supuesto, creo que el director espiritual le responde algo así como, bueno, pero también tiene que haber pastores teólogos. Y finalmente, en un acto como de obediencia, de reconocer la voluntad de Dios en esa llamada, Joseph Ratzinger decide renunciar a sus propios proyectos, o más que renunciar a sus proyectos, reformular sus proyectos, según lo que él en ese momento entiende como la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios es que yo sea obispo de la ciudad de Múnich, seré obispo de la ciudad de Múnich, y por supuesto eso hace que su trabajo teológico se empiece a ver transformado e interrumpido. Joseph Ratzinger ya no puede dedicarse como antes al estudio, ahora tiene que ir a visitar a las parroquias, tiene que atender a los peligreses, tiene que estar cuidando de los sacerdotes de su diócesis, en fin, es una vida distinta a la del obispo, ¿no? Entonces este es el primer gran cambio. A partir de entonces Joseph Ratzinger deja de ser principalmente un teólogo y es principalmente un pastor. Ahora, unos años después, se vuelve prefecto de la doctrina de la fe, y esto para él es un cargo difícil, porque es un cargo que normalmente te pone en la mira de todo mundo, es un cargo en el que terminas siendo, pues,
eres molesto, porque eres el que corrige, porque eres el que custodia la fe, porque eres el encargado de dar la cara y de sancionar un libro cuando resulta ser herético, y este tipo de cosas que suelen ser interpretadas como una especie de inquisición moderna, ¿no? Bueno, pues le toca a Joseph Ratzinger ocupar ese cargo y pues lo asume con la responsabilidad de, aquí por cierto, nos ofrece una cita de San Agustín, cuando él trata de explicar en qué consiste ser prefecto, dice así: Agustín se encontró involucrado en la lucha contra herejías que negaban la fe católica en el Dios uno. También Ratzinger en ese sentido se convierte en contra de su voluntad en un guardián de la fe para defender a Roma de corrientes extrañas. Entonces él dice así: yo hago mías las palabras de San Agustín. ¿Qué palabras? Me toca reprender a los alborotadores, consolar a los pusilánimes, acoger a los débiles, refutar a los adversarios, alentar a los buenos, soportar a los malos, y amar a todos. Esto es una cita de Agustín que Ratzinger hace suya. Dice, y esto es lo que me corresponde a mí hacer como prefecto. Bueno, pero ya sabemos que en estos años de ser prefecto, una de las condiciones que Joseph Ratzinger le pone a Juan Pablo II para aceptar el cargo es que quiere seguir haciendo teología, quiere seguir publicando libros como teólogo, quiere seguir estudiando, quiere seguir teniendo un espacio para desarrollar su pensamiento. Y es ya bien conocido que dedicaba los martes al estudio. Las fotos en las que aparece Ratzinger en la biblioteca o Ratzinger escribiendo, muy curioso, ¿no? Porque siempre escribe con lápiz, Joseph Ratzinger. Las fotos en las que lo vemos en plan estudio son probablemente tomadas algún martes, porque los martes se convierten en los días en los que Joseph Ratzinger no hace juntas, no hace citas, no hace trabajo de pastor. Bueno, sí lo que hay que hacer, pero abre espacios para poder seguir desarrollando su teología. Ahora, su teología es masiva. Vamos a ver, los alumnos de Joseph Ratzinger en el 2009 se reúnen y emprenden un trabajo muy complicado que es, vamos a rastrear y a ponerle nombre y una clave a todos los títulos publicados por Joseph Ratzinger. Este libro se conoce como Das Werk, en alemán quiere decir la obra o el trabajo. Y en ese libro se enlistan más de 1.300 títulos escritos por Joseph Ratzinger. 1.300 títulos, casi todos son piezas de algunas páginas, de 10 o 20 páginas, títulos breves. Claro, Joseph Ratzinger ya renunció a hacer grandes libros de teología, grandes tratados, grandes volúmenes sistemáticos. Esto ya no lo puede hacer, su estilo de vida no se lo permite, porque ahora es principalmente obispo, pastor, prefecto. Pues lo que Joseph Ratzinger hace es encontrar espacios para escribir artículos breves que se publican en esta revista, o son para este congreso, o son un capítulo para un libro, y esto es lo que constituye esa serie de 1.000 o de más de 1.300 títulos. Después, junto con esos 1.300 títulos, hay más o menos 130 libros publicados, que también es una barbaridad. Ahora, esos 130 libros publicados, la mayoría son colecciones de estos 1.300 títulos. Supongamos que yo quisiera hacer un libro sobre la familia de Joseph Ratzinger, pues agarro 20 de estos 1.300 títulos, los pongo juntos y digo, aquí hay un libro sobre la familia, ¿no? Y esto es lo que hace Joseph Ratzinger y sus colaboradores. Publican libros con sus artículos organizados temáticamente, y la mayoría de los libros de Ratzinger por eso son antologías. No todos, porque también hay libros escritos como libros de pe a pa, como libros y volúmenes integrales de principio a fin. Déjenme mencionar algunos que ahora se me vienen a la mente. Ya mencioné uno que es Introducción al Cristianismo, el que lo hizo como una estrella en el mundo teológico. Pero antes de Introducción al Cristianismo, Joseph Ratzinger ya ha publicado su tesis sobre el pensamiento de San Agustín. Este es un libro, no es un artículo, ni una colección de artículos, es un librote, un gran libro, por cierto, que lo escribe en muy poco tiempo para la cantidad de reflexión y de profundidad que tiene. El libro sobre Buenaventura, el libro sobre escatología, el libro sobre liturgia, en fin, una inmensa cantidad de obras que necesitamos muchas décadas para digerir este gran trabajo del teólogo Joseph Ratzinger. Nos vamos a ir a un corte, amigos. Estamos con Alejandro Sada. Él es filósofo, escritor, profesor investigador del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, y está aquí con nosotros para hablar
de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que murió el día 31 del año que acaba de pasar. Todavía no lo entierran, ¿verdad? Ya. Ya fue enterrado. Muy bien, entonces vamos a irnos a un corte y vamos a regresar, amigos. Estamos en Cuento Contigo. Proteja su salud y la de su familia con la cobertura adecuada. Si ustedes, como el resto de nosotros que sabemos que la causa número 1 de bancarrota en el país son costos médicos inesperados debido a una mala cobertura, entonces les recomiendo que escuche con atención. Un copago del 20% de sus gastos médicos originados por una enfermedad como cáncer o un accidente podría eliminar en días los ahorros por los que trabajó toda su vida, sin mencionar la necesidad de tener acceso a los mejores médicos y hospitales tras el tratado en eventos inesperados. Como dueño de una empresa, usted trabaja más duro que los demás y usted es el mayor riesgo. Por eso, cuando se trata de elegir un seguro de salud, es importante obtener la cobertura adecuada para usted y su familia con Clark Health Insurance. Nuestra misión es ayudar a los propietarios de pequeñas empresas, familias y contratistas independientes a elegir el plan de seguro de salud adecuado al costo correcto. Nosotros simplificamos el proceso y respondemos a todas sus preguntas sobre sus opciones de seguro médico y comparamos las políticas y los precios, obteniendo la mejor opción posible para usted. Además, podemos ofrecerle planes de visión y dentales suplementarios que podrían ahorrarle mucho dinero. En cada paso, Clark Health Insurance está dedicado a usted y su familia, enfocándonos en sus necesidades y guiándolo hacia las soluciones correctas. Juntos encontraremos una manera de maximizar su cobertura y minimizar los gastos de su bolsillo. Somos Clark Health Insurance. Proteja su salud y comience a ahorrar dinero en su seguro hoy. En esta era digital, las tarjetas de presentación de negocio son cosa del pasado. De hecho, la mayoría de las personas que las reciben las pierden en cuestión de minutos. La videotarjeta de negocios de Now Media es un video de su negocio especialmente creado por nuestros expertos con toda su información de contacto, los productos y servicios de su negocio, y puede ser enviado de manera rápida utilizando su teléfono móvil. Cientos de negocios ya están viendo la diferencia. Llámenos hoy al 832-384-9588. Hi, my name's Chris Baker, the newest host at Now Media Television. Join us daily for the Chris Baker Show. News, information, commentary, and guaranteed fireworks. That starts January 2nd on the Now Media News Network. Si estás pensando en invertir en una propiedad en Houston, Elda Management Services es tu solución. En Elda nos encargamos de todo lo necesario para comprar y administrar tu propiedad con seguridad, tranquilidad y confianza. Llámanos hoy para una asesoría gratuita y sin compromiso al 281-894-8659. Regresamos a tu programa Cuento Contigo. Está con nosotros Alejandro Sala. Fíjense, amigos, ya estuvimos viendo cómo llegó a ser mundialmente famoso y mundialmente conocido Joseph Ratzinger. Ya nos lo platicó Ale. Ya nos platicó la cantidad de libros que él ha escrito, sus favoritos. No nos has dicho cuál es tu favorito, Ale, pero pues le echas mucho énfasis a algunos. Entonces, ¿cuál es tu libro favorito? Es una pregunta muy difícil, nena, porque es como cuando te preguntan cuál es tu canción favorita de los Beatles y te quedas como trabado porque se te vienen por lo menos 10 a la cabeza. Pero bueno, habría que decir, su máxima obra, y es como el clímax, es como la cumbre de la montaña, porque ahí se reúne todo, ahí es donde todo se sintetiza y armónicamente se presenta como su gran legado, es la trilogía que publicó como papa, pero ojo, la publica como papa o ya siendo papa, aunque él quiere subrayar que no es magisterio de la iglesia,
es el teólogo el que está hablando con sus ideas. Por eso lo firma como Benedicto XVI Joseph Ratzinger. Se encarga de que su nombre como teólogo aparezca ahí para que evitar esa confusión. No tiene la autoridad del Papa en ese sentido, no es magisterio, sino es teología. Pero se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Bueno, pero vamos a vamos a platicar. Rodolfo nos tiene que platicar algunas cosas y voy a hacer la pregunta para nuestros amigos que apenas nos están sintonizando. ¿Qué imagen tienes de Benedicto XVI? Piénsalo bien. ¿Conoces realmente su vida? ¿O te has dejado influenciar por la película que está ofreciendo Netflix aquí de los dos papas? Sí, es una película que todo el mundo la ve, porque pues es una película que te llama muchísimo la atención. Pero la personalidad que sale ahí de Ratzinger no es la real, pero a lo mejor a mí me influye, a ti te influye, a todos los que vemos Netflix nos ha influido. Entonces, Rodolfo, ¿qué nos tenías que platicar antes de que Ale nos siga platicando? Sí, nena, recordarles a todos nuestros amigos del auditorio que nos ven y que nos escuchan, que pueden seguir nuestros programas, pueden volver a escuchar y a ver los programas que se han transmitido con anterioridad y pueden entrar a www.nowmedia.tv/Our Shows y ahí encuentran Cuento Contigo. También pueden seguirnos a través del canal de Now Media en YouTube. Ahí también Cuento Contigo, está los programas que ya transmitimos o en nuestro sitio en Facebook. Nos encuentran como Cuento Contigo TV. Ahí están también los Facebook Live que hemos transmitido. También recordarles que este mes tenemos vales para ustedes. En esta semana las ganadoras son Rosa Elvira del Cojo y Rosa María Flores. Adelante, nena, continuando con Alejandro. Muy bien, amigos, pues entonces, después de estar haciendo esto, quisiera que nos platicara Ale, que nos platicara cómo, fíjate, porque ya nos va a quedar muy poquito tiempo, entonces ya no nos vas a poder platicar, cómo enfrentó el problema de abusos sexuales en la iglesia, cómo lo enfrenta. Muy bien. Esto es un tema obviamente muy delicado, porque se trata de crímenes atroces y de víctimas a las que se les destruye la vida. Entonces, Joseph Ratzinger, desde que es perfecto en tiempos de Juan Pablo II, naturalmente ya conoce que hay una crisis en la iglesia en este sentido. Es una crisis que hoy juzgamos como con una claridad distinta o con un cierto anacronismo, porque ya tenemos un sentido más claro, nuestra conciencia está como más despierta ante estas cuestiones de lo que estaba en aquel entonces. Pero en aquel entonces Joseph Ratzinger ya sabe que urgentemente la iglesia se tiene que convertir en una institución más ágil, que resuelva con más energía y con más velocidad y con más efectividad estas cuestiones, que por burocracia torpe, por una maquinaria lenta, pues las cosas van lento. Además, no está claro si hay que obrar más con prudencia, o hay que obrar cuidando la imagen de la iglesia, o hay que obrar primero, o tenemos que tratar a los acusados primero como en la ley civil, primero como inocentes hasta que se demuestre que son culpables, o los tratamos como culpables desde que son acusados, o qué hacemos. Las cosas no están tan claras cuando el problema está en la prefectura de Joseph Ratzinger en tiempos de Juan Pablo II. No obstante, Joseph Ratzinger ya empieza a luchar con energía para que sea su institución la encargada de tratar con las cuestiones disciplinares relacionadas al caso de abusos sexuales por parte de sacerdotes o miembros de la iglesia. Entonces Joseph Ratzinger pelea y pelea y consigue, hacia finales del pontificado de Juan Pablo II, tomar cartas en el asunto. Lo vemos muy claro porque cuando es nombrado Papa Benedicto XVI, inmediatamente a los 3 meses vemos que el padre Marcial Maciel está expuesto y depuesto, se está expulsado. Acordémonos que el lema de Joseph Ratzinger es, desde que es obispo, colaborador de la verdad, cooperatores veritatis. Así que para él no hay solución en la iglesia si no le damos la cara a esta realidad, no encubrirla, no taparla, sino sacarla a la luz, ser valientes, asumir los dolores que vengan, porque nadie dice que la verdad es cómoda, nadie dice que la verdad no duele. Muchas veces duele y duele mucho, pero me parece que este es un rasgo a destacar de la valentía de Joseph Ratzinger, que siempre tiene la verdad por delante, pase lo que pase. Él es muy consciente de que se va a destapar una cloaca
si lo que hacemos es sacar toda la luz y emprender esta cruzada contra la pederastia. Pero Joseph Ratzinger no ve otra solución. Tiene un sentido de urgencia de que la Iglesia entre a un proceso de purificación y asuma ese camino penitente para realmente limpiarse desde dentro y no nada más cubrirla con parches y discreciones, ¿no? Entonces, Joseph Ratzinger expulsa a más de 500 sacerdotes, al igual que expulsó a Maciel, durante su pontificado. Ya sabemos que Benedicto XVI empieza con una política de tolerancia cero, y esta política tenía medidas muy severas, ¿no? Bueno, tiene, porque ha sido continuada por el Papa Francisco, pero una de las políticas severas es que cuando alguien es acusado de abuso sexual y está en un cargo de autoridad, inmediatamente, antes de saber si es culpable o inocente, inmediatamente es retirado de su cargo de autoridad. Ya después veremos si es culpable o si es inocente, pero por lo pronto, y sobre todo para proteger a las víctimas, y por prudencia, es retirado de su cargo. Se pone una línea telefónica para que las víctimas puedan llamar y puedan recibir un trato personalizado. Se establecen reglas muy concretas para que los miembros de la Iglesia remitan a los acusados a las autoridades civiles para que las autoridades civiles prosigan con la investigación y eventualmente se haga la justicia que se tenga que hacer. Entonces, en ese sentido, yo sí me atrevería a decir que Benedicto XVI es el Papa que destapó la cloaca con una valentía espeluznante y es un guerrero feroz contra la pederastia dentro de la Iglesia. Él es un enamorado de la Iglesia. Él piensa que la Iglesia no es solo una institución humana, sino que es la comunidad fundada por Jesucristo. Así que es verdad que hay cosas terribles dentro de ella, y él no lo niega, él mismo decía, ¿no? Hay mucha persecución contra la Iglesia, pero la más grave no está afuera, la más grave es el cáncer interno, la más grave somos nosotros, los miembros de la Iglesia, que a veces somos como un tumor, ¿no? Que somos entonces, la persecución profunda de la Iglesia y el daño profundo de la Iglesia no está afuera, sino dentro, y él lo sabe. Ahora, este proceso de purificación, por más que sea doloroso, es a favor de la Iglesia misma. Desde que le preguntaron a él qué pensaba para la Iglesia del futuro, cómo se la imaginaba, él sabía que la Iglesia iba a ser cada vez más pequeña, cada vez más pobre, pero él no tenía problema con eso, porque la Iglesia para él no es una cuestión de cantidades ni de popularidad, sino que es una cuestión de santidad y fidelidad a Jesucristo. Entonces, bueno, yo diría que es el feroz guardián, el feroz cruzado y guerrero en contra de los abusos sexuales dentro de la Iglesia, y perfectamente podríamos llamarlo el Papa de la transparencia, porque esto le hace justicia a su inmenso esfuerzo y a su compromiso con la verdad por delante. Eso está muy bueno porque lo consideramos un papa valiente que se enfrentó a tantas críticas por parte de la Iglesia misma, ¿verdad? Porque se enfrentó a tantas cosas difíciles y también se vio salpicado en el 2012 por un suceso en el Vaticano cuando fue que su mayordomo, Paolo Gabrielli, había sido arrestado por posesión ilegal de documentos confidenciales y fue sentenciado a 18 meses de prisión. ¿Qué quería el Papa? Investigar también toda la mugre que había ahí, perdóname la palabra, todo claro. Lo que había ahí. El Papa había fundado... Porque nunca contestó nada, él no se metió a contestar, porque pues no le quería dar crédito a todas las opiniones, porque cuando todo el mundo opina, pues no sirve de nada. ¿Cómo manejó él eso? El Papa Benedicto XVI, sí, él quería, bueno, es muy difícil porque las estructuras eclesiásticas son complejas, la política y la burocracia es complicada, hay muchas grillas, hay lobbies y demás. Pero él, de alguna forma, pues intentaba con toda su energía tratar de reformar esos problemas internos de la Iglesia. Por ejemplo, en los escándalos del Banco del Vaticano y de si hay lavados y de si hay fraudes, bueno, él había abierto comisiones distintas para ir resolviendo poco a poco estas situaciones. También había iniciado una investigación sobre el famoso lobby gay y bueno, en fin. Y también, bueno, los casos de pederastia implicaban también ponerle frente a personas que se habían dejado, pues, o sobornar o manipular o comprar y pues todo eso implica que si tú abres un frente en contra de la pederastia, duro, serio, pues todas esas estructuras de pecado que se han formado dentro de la Iglesia misma
se vienen en tu contra, ¿no? Entonces, para Benedicto XVI fue terriblemente doloroso esto, pero más que por el escándalo que se iba a generar, porque de verdad le lastimó profundamente que alguien de su confianza, que alguien de su casa, que alguien que está con él en su apartamento papal, de su familia, le traicionara de esta manera. Eso le lastimó más, me parece, que el escándalo. Ahora, me gustaría también mencionar algo que dijo hace poquito su secretario, Georg Genswein, que fue el que lo acompañó por 20 y tantos años en todo, es como su hijo, ¿no? Uno que es muy atractivo, que tiene un muy bien parecido, lo llegaron a llamar el Clooney del Vaticano y demás. Bueno, es un obispo que tiene una presencia que a las mujeres les parece atractivo. Bueno, su secretario decía hace poco en una de las entrevistas que le hicieron que le dolió en el corazón, de verdad le dolió en el corazón cuando la prensa lo empezó a llamar mentiroso, porque Benedicto XVI, bueno, es muy consciente de que tiene muchos errores y muchos límites humanos y de que ha cometido distintas fallas, desde luego, pero quizás su pasión y el compromiso de su vida ha sido la verdad. Así que cuando con mala hazaña lo llamaron mentiroso en casos de pederastia y demás, eso le afectó. Creo que fue la única crítica que de verdad lo llevó a calar profundamente, porque no entendía cómo podía la gente de buena voluntad considerar que él era un mentiroso, ¿no? Cuando lo que había hecho era simplemente tratar de sacar siempre la verdad a la luz con transparencia y sencillez. Hacia el 2012, Benedicto XVI se siente ya muy cansado. Él ya sabe que va a renunciar incluso antes de su viaje a México. En el 2010 había dicho en una entrevista que si algún papa llegaba un día a sentirse agotado de sus fuerzas físicas y mentales, eventualmente no solo tendría el derecho de hacerse a un lado, sino quizá podría incluso tener el deber por el bien de la Iglesia. Porque cuando uno ya no puede, pues tiene que dejar que otro entre, ¿no? Y esto es algo que todos tenemos que madurar en la vida, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando los papás dejan que el hijo tome control de la empresa. Bueno, ya no es mi tiempo, es tiempo de otro. Ya no tengo que ser yo el protagonista y mantener yo el poder en la mano, tiene que pasar otro a ocupar este cargo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece un acto de humildad y de reconocer sus propios límites. También creo que normalmente nos suena aburrida la razón por la cual renunció. Queremos encontrar una historia oscura, morbosa, queremos ir a las grillas y queremos ir a los complots, cuando puede ser de verdad una razón muy honesta y muy real que haya renunciado porque humildemente piensa que sus fuerzas están exhaustas. Ahora, él soñaba con dedicarse a la teología. Él le pidió la renuncia a Juan Pablo II 3 veces para poderse ir a su país, a su querida Bavaria, y continuar con sus libros y continuar con sus estudios y continuar con su vida de oración. Y Juan Pablo II se la negó, pues porque era muy brillante, lo necesitaba ahí. Entiendo a Juan Pablo II, pero le negó la renuncia 3 veces. Entonces, cuando muere Juan Pablo II, Benedicto XVI está prácticamente convencido de que ya le tocó su tiempo de, ahora sí, terminar sus grandes proyectos teológicos. Va a tener algunos años antes de morir para escribir sus libros y para terminar su teología. Y ¡pum!, que le cae encima la guillotina y lo eligen papa. Este es uno de los grandes desaciertos de la película de Los dos papas, ¿no? Por cierto, es una buena película. Me parece que es bonita, me parece que tiene buenas actuaciones, está bien dramatizada, pero Anthony Hopkins representa un personaje ficticio. Así no es Benedicto XVI. Entonces, ¿por qué lo vemos en el cónclave de la película, ¿no? Manipulando todo para que la gente vote por él? Si lo que quería él era irse, ¿no? Él no quería que votaran por él, él quería irse a hacer teología. Él acepta esto porque lo entiende nuevamente como, bueno, pues como la voluntad de Dios, y él siempre ha puesto la voluntad de Dios por encima de su propia voluntad. Y eso es lo que hace una persona que es santa, ¿no? Un santo no es un ser perfecto, pero es un ser que busca hacer la voluntad de Dios y que busca poner delante a Dios antes que sus propias iniciativas y sus propios planes. Bueno, pues yo creo que no me tocará verlo a mí, pero tarde o temprano la Iglesia tendrá que reconocer que Ratzinger es un doctor de la Iglesia. Benedicto XVI tendrá que ser llamado así y conocido así, porque un doctor de la Iglesia es un maestro de la fe para su tiempo, y esto es Joseph Ratzinger, un maestro de la fe para el siglo XX y el siglo XXI. Es un siglo con tantas turbulencias, ¿verdad? Con tantas ideologías, con tanta confusión también, a veces con tanta oscuridad, y Joseph Ratzinger se ha encargado de poner los 3 temas centrales de
del cristianismo, que son la fe, la esperanza y la caridad. La fe, la esperanza y la caridad son las tres grandes pinceladas que definen la estructura de todo su magisterio. Porque, es más, la primera encíclica que publica, Dios es amor, sobre la caridad, sobre el amor. La segunda encíclica que publica, la esperanza en la salvación, sobre la esperanza. La tercera, la caridad en la verdad, la caridad otra vez. Y la cuarta, que ya no la publica él, sino que la publica Francisco, pero la escribe prácticamente completa. Él es la luz de la fe. Fe, esperanza y caridad son los temas clave, columna vertebral en el pontificado de Benedicto XVI. También fueron los temas clave cuando vino a México. No los dejó de repetir. En el avión a los periodistas dijo: yo voy como peregrino de la fe, la esperanza y la caridad. Quiero confirmar al pueblo de México en la fe, quiero animarlo en la esperanza y quiero invitarlo a comprometerse a una vida en la caridad, a ser más comprometido con el amor. Entonces, por cierto, si me permiten, me gustaría invitarlos a leer la columna que acabo de publicar en el Excelsior en 2 partes, que es precisamente sobre Benedicto XVI y la realidad mexicana. Llevo a México en mi corazón. México estará siempre en mi corazón. Benedicto XVI y la realidad mexicana. Espero que se le pueda compartir a la audiencia, porque ahí un poco resumo qué nos dijo a los mexicanos, cuáles fueron sus mensajes claves para nuestro país, conociendo además, para nuestra sorpresa, porque quizás no nos imaginaríamos que este teólogo alemán erudito sabe cómo es el temperamento de los mexicanos, o sabe cómo es la religiosidad mexicana, o sabe cómo son las estructuras de gobierno de nuestro país, y sí que lo sabe como se lo demuestra a los obispos mexicanos en sus reuniones, o al embajador de México ante la Santa Sede, o a los mexicanos mismos, que nos habla no en genérico, no como se le hablaría a cualquiera, sino que nos habla a nosotros con nuestros problemas propios, nuestro modo propio de ser, nuestras cualidades específicas. Entonces, me parece que es un buen punto de partida para conocer un poquito mejor el pensamiento de Benedicto XVI, ver qué nos dijo a nosotros como pueblo mexicano. ¿Cuánto tiempo tenemos, Gustavo, para que Ale se adapte a eso? A ver, pues lo puedes empezar y te decimos cuánto tiempo tenemos, Ale. Muy bien. Ahora que me Muy digan, bien, tenemos 7 minutos, nos tenemos que salir un poquito antes de 7 minutos, pero tú con ese tiempo tienes suficiente, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, me gustaría subrayar una idea que me parece hermosa en el magisterio de Benedicto XVI. Benedicto XVI piensa que todas las personas, todas, creemos en algo. ¿Por qué? Porque todas tenemos una visión limitada de la realidad. Nadie ve el todo, nadie ve todas las cosas, nadie tiene todo claro y transparente. De modo que vemos un pedacito y con ese pedacito tomamos una postura en la realidad. Ahora, esta postura normalmente tiene 2 formas. Una es la forma del que no cree y otra es la forma del que cree. O el que llamamos el que no cree, porque en realidad sí cree. Esta es la idea, ¿no? Es un error pensar que unos son creyentes y otros son no creyentes. Todos somos creyentes. La pregunta es, ¿en qué cree cada uno? De un lado, Ratzinger situaría a los que creen en la primacía de la materia, dice Joseph Ratzinger. Creen que en el fondo del ser, lo primero, lo más importante, o sea, si preguntamos, como la pregunta de qué fue primero el huevo o la gallina, bueno, ¿qué es lo más anterior y lo más fundamental de la existencia? Unos dirían, es la materia pura, ese es el ser absoluto, la materia irracional. Y de ahí se han derivado estructuras complejas que han dado lugar a seres vivos y seres inteligentes y demás. Bueno, esta es como la primera postura, que es la postura típica del ateo contemporáneo. La otra postura es pensar que la materia por sí misma expresa estructuras intelectuales. Por ejemplo, si vemos el ciclo del agua, claro, eso es materia, pero eso es materia que se comporta de una manera inteligente, de una manera balanceada, que parece que tiene intenciones, que parece que sigue un plan. La evolución misma parece que es un proceso elegante que está tratando de pulir e ir modificando y articulando las especies para que sean cada vez más óptimas. O sea, si vemos la naturaleza, vemos que hay sabiduría en la naturaleza. Hasta lo decimos intuitivamente. ¿Qué sabia es la naturaleza? Lo que pasa es que la naturaleza no es una persona, no es un alguien. Son estructuras como cuando ves un puente, que ves un puente impresionante, dices, vaya, qué hermoso puente, pero no es que el puente sea inteligente. Se deja ver a través del puente la inteligencia de un ingeniero. Bueno, pues igual se deja ver en la naturaleza la inteligencia de un logos es razón,
de una razón creadora, de una razón originaria. Por eso Ratzinger dice, hay quienes piensan que lo primero es la razón y hay quienes piensan que lo primero es la materia. Son dos formas distintas de fe. Lo que ocurre es que si yo le apuesto a la primacía de la razón, a que lo que hay en el principio y por debajo de todo es un logos, pues entonces la existencia para mí tiene un sentido real. Las cosas de verdad tienen un sentido y un propósito. Entonces yo puedo incluso llegar a descubrir que este logos se dirige a mí y me habla. Eso es precisamente lo que ocurre en Jesucristo. Así así inicia el Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio era el logos, en el principio era la razón, y después la razón del mundo, la verdad de todas las cosas, me habló, puso su morada entre nosotros. En Jesucristo, el logos del ser me sale al encuentro para manifestarme que soy importante, que soy relevante, que me ama. Esto, la convicción de que yo no soy producto del azar, de que yo no soy nada más algo que salió por la suerte de que se movieron las moléculas, sino que yo soy alguien que ha sido íntimamente amado, personalmente elegido y que Dios, el Creador, da la vida por mí. Esta es la razón profunda de la alegría cristiana. Por eso, para Joseph Ratzinger, el cristianismo auténtico tiene que ir siempre entonado con la alegría. No puede ser una realidad triste, ni una realidad gris. Al contrario, descubrir que soy amado, y soy amado de modo tan radical y tan verdadero, esto es lo que hace que mi vida se perciba como de verdad importante, como de verdad. Yo tengo un lugar en el mundo, yo tengo un lugar en la historia, yo tengo una vocación, yo tengo una razón de ser, soy amado y esperado por mi Creador. Y esto, dice Ratzinger, incluso en medio de las tribulaciones, es como una alegría profunda que no se puede mover. Si podemos ver olas en la superficie, pero si vamos por debajo de las olas encontramos esa serenidad que descubrimos en la vida de los santos, que incluso en momentos tremendos pueden mantener la calma, la paz, la serenidad, porque están convencidos y afianzados en el amor de Dios. Este es uno de los grandes mensajes del pontificado de Benedicto XVI, que hay que descubrir la alegría de haber sido creados con amor y redimidos en la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo no es solo un ser religioso junto a otros, o un profeta más junto a otros. En Jesucristo, la verdad del cosmos, el logos de Dios, se ha hecho presente. En Jesucristo, Dios ha dejado de ser nada más una hipótesis. Para Aristóteles y para Platón, pues Dios era la causa primera, era una hipótesis filosófica. O ha dejado de ser producto de nuestras fantasías mitológicas. Intuimos que hay algo y entonces lo representamos con Zeus y con Ra y con Júpiter. Bueno, no. En Jesucristo, Dios ha mostrado su rostro de modo que deja de ser una hipótesis y deja de ser producto de nuestra fantasía. El Dios verdadero se ha hecho visible y accesible en Jesús de Nazaret, y esto cambia todo. Esto cambia la historia, esto cambia mi vida, esto le da a mi vida un nuevo matiz de alegría y un nuevo sentido de vocación. Y este es el sentido de la vida. Muy bonito mensaje, muy, muy bonito mensaje. Saber que soy amado, y que Jesús no fue solamente un personaje histórico que nos lo presentan de diversas formas y que creemos que fue de cierta manera, sino que es la luz de Dios que vino al mundo y se hizo carne, que vivió en este mundo y que sufrió y que tuvo todo lo que nosotros pasamos. Entonces, vamos a irnos. Este es el mensaje que le da el Papa Joseph Ratzinger o Benedicto XVI a México, cuando viene a México. Entonces te dice a ti, al mexicano, nos dice, eres amado. Eres amado y Jesús es la luz, que es la forma que toma el amor de Dios en el planeta Tierra. Muy bien, pues entonces, amigos, nos vamos a ir porque se nos termina el tiempo, Ale. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estamos muy orgullosos de que hayas querido tomar este momento para la comunidad Cuento Contigo. Muchísimas gracias, Alejandro Sada. Ale, pues en otro momento te tendremos también. Nos gustaría que vinieras otra vez a platicarnos más. Pues esto que nos has platicado de Benedicto XVI ha sido muy, muy bonito y nos damos cuenta cómo él enfrentó problemas tan graves con esa valentía y con esa fuerza. Y dejemos de creer que era débil, como lo presenta en la película, que era ambicioso, que lo que quería era poder, cuando lo que quería era irse, lo que quería era dejar de estar ahí.
Muy bien, amigos, pues estuvo con nosotros Alejandro Sada. Los esperamos el próximo domingo. Yo soy la señora Nena Torres y a toda la comunidad Cuento Contigo. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a su mente y a su corazón. Si tienen alguna duda, Ale, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, mi Twitter es Alejandro Sada. Allí me pueden escribir y un mensaje directo, lo que quieran. También les puedo dar mi correo electrónico de la Universidad Panamericana, que es asada, como carne asada, asada, @up.edu.mx. Y con mucho gusto les puedo recomendar un libro por dónde empezar, según los intereses de cada quien, pues me pongo a su disposición por si quieren un consejo para empezar a conocer mejor el pensamiento de este gran teólogo y gran hombre. Muchísimas gracias, Ale, y a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias, Gustavo, Naumidia, Global Media, Rodolfo, a todos los que nos permiten llegar a los hogares de nuestros queridos amigos que nos acompañan siempre, comunidad Cuento Contigo. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo domingo. Esto fue una producción de Now Media Televisión. Todos los derechos reservados.